Hay una conversación que una mujer nunca olvida. Y no es la más romántica. No es la más larga. No es la que tiene flores, regalos o palabras perfectas. Es algo mucho más extraño. Es la conversación donde un hombre dijo algo que su mente no esperaba. Algo que no encajaba con su experiencia previa. Algo que no podía clasificar fácilmente. Algo que su cerebro no pudo simplemente ignorar. Porque cuando el cerebro no sabe cómo procesar algo, no lo elimina. Lo guarda. Y luego lo repite. Una vez. 2 veces. 10 veces. Mientras está en el tráfico. Mientras está sola en su cuarto. Mientras intenta dormir. Y lo más curioso es esto. Ese hombre probablemente ni siquiera recuerda lo que dijo. Pero ella sí. No palabra por palabra, sino la sensación. El impacto. La confusión emocional. Y eso es lo que hace que una simple conversación se convierta en algo que se queda. No en la memoria superficial, sino en la memoria emocional. Ahora, antes de avanzar, necesitas entender algo fundamental. La mente humana no está diseñada para olvidar lo incompleto. Está diseñada para cerrarlo. Y cuando no puede cerrarlo, lo vuelve importante. Esto en psicología se conoce como el efecto Zeigarnik. Y básicamente dice esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El cerebro recuerda más lo que queda sin terminar que lo que se completa. Piénsalo. Un mensaje sin respuesta. Una frase sin explicación. Una emoción sin cierre. Todo eso crea una tensión mental. Y el cerebro odia la tensión sin resolver. Así que sigue volviendo a ella. Ahora imagina eso dentro de una conversación humana. Un hombre dice algo, pero no lo termina completamente. O deja una idea abierta. O genera una interpretación que no es directa. O provoca una emoción que no tiene explicación clara. ¿Qué pasa? El cerebro de la otra persona intenta resolverlo. Y si no puede, lo repite. Y si lo repite, lo refuerza. Y si lo refuerza, se queda. Esto es lo que muchas personas no entienden. No es lo bonito lo que se recuerda. Es lo incompleto. Es lo inesperado. Es lo que rompe el patrón normal. Porque el cerebro no almacena lo común. Almacena lo significativo. Y lo significativo es lo que rompe expectativa. Ahora aquí viene algo aún más importante. Las mujeres no recuerdan conversaciones como hechos. Las recuerdan como estados emocionales. No recuerdan exactamente lo que dijiste. Recuerdan cómo se sintieron contigo. Y eso cambia todo. Porque una emoción no se borra fácilmente. Una emoción se reactivan. Cada vez que recuerdan la situación. Cada vez que vuelven a ese momento. Cada vez que algo lo dispara. Y aquí está el punto clave. Una conversación puede ser olvidada. Pero la emoción que dejó no. Y esa emoción es lo que hace que alguien vuelva a tu mente sin razón aparente. Sin lógica. Sin intención. Simplemente aparece. Ahora quiero que imagines esto. 2 hombres hablan con una mujer. El primero dice cosas normales. Eres bonita. Me gustas. ¿Qué haces en tu vida? Todo correcto. Todo predecible. Todo seguro. Su cerebro lo procesa en automático. Y lo elimina igual de rápido. Pero el segundo hombre dice algo diferente. No necesariamente más profundo. Pero sí menos esperado. Algo que rompe la estructura habitual de conversación. Algo que no parece calculado. Algo que no suena a guión. Y ahí ocurre el cambio. El cerebro entra en modo de atención. Porque lo inesperado puede ser importante. Y lo importante se guarda. Pero hay un detalle más profundo aquí. El cerebro humano está constantemente prediciendo lo que va a pasar. Y cuando la realidad no coincide con la predicción, se genera impacto. Ese impacto es lo que crea memoria. No la repetición. No la rutina. El impacto. Por eso algunas personas se olvidan rápidamente. Y otras se quedan en la mente sin esfuerzo. No es coincidencia. Es neurología. Y ahora viene algo que pocos hombres entienden. No es lo que dices lo que crea obsesión.
Es lo que el cerebro de la otra persona tiene que resolver después de escucharte. Si no hay nada que resolver, no hay pensamiento posterior. Pero sí hay algo abierto. La mente vuelve sola. Y esto es exactamente lo que vamos a analizar en la siguiente parte. ¿Por qué el cerebro femenino no puede soltar ciertas conversaciones? ¿Y por qué algunas frases crean un loop mental que dura días? Continuará. Hay algo que el cerebro humano odia más que el dolor. La incertidumbre sin cierre. Cuando algo no está claro, el cerebro entra en modo de búsqueda. No descansa. No suelta. No apaga el proceso. Sigue trabajando en segundo plano. Incluso cuando la persona ya está haciendo otra cosa. Incluso cuando parece distraída. Por dentro, el proceso sigue activo. Esto es lo que pasa después de una conversación que dejó algo abierto. No necesariamente algo grande. A veces es una frase. A veces es un tono. A veces es una reacción inesperada. Algo pequeño, pero emocionalmente significativo. Y eso es suficiente. Porque el cerebro no mide el tamaño del estímulo. Mide su impacto. Ahora aquí es donde entra un principio clave de la psicología cognitiva. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El cerebro prioriza lo incompleto sobre lo completo. ¿Por qué? Porque lo incompleto representa una tarea pendiente. Y las tareas pendientes generan tensión cognitiva. Esa tensión obliga al cerebro a mantener el tema activo. Aunque la persona no quiera. Aunque no lo piense conscientemente. Aunque esté ocupada. El proceso sigue. Ahora imagina esto aplicado a una interacción humana. Una mujer tiene una conversación con un hombre. Todo parece normal, hasta que ocurre algo. Una frase inesperada. Una respuesta que no encaja con lo que ella anticipaba. Un comentario que abre más preguntas que respuestas. ¿Qué pasa después? El cerebro intenta entenderlo. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué dijo eso así? ¿Fue casual o intencional? Y ahí empieza el loop. Un ciclo mental que se repite. Porque no hay cierre. Y cuando no hay cierre, hay repetición. Este fenómeno está directamente relacionado con el efecto Zeigarnik, pero también con algo más profundo. La necesidad humana de coherencia. El cerebro necesita que todo tenga sentido. Cuando algo rompe ese sentido, se activa el sistema de búsqueda. Y ese sistema no se apaga fácilmente. Ahora aquí viene algo aún más interesante. Las conversaciones predecibles no activan este sistema. Si alguien dice lo que esperas, el cerebro lo archiva. Si alguien actúa como todos, el cerebro lo clasifica como irrelevante. Pero si alguien rompe el patrón, el sistema se activa. Y cuando se activa, esa persona queda registrada. No como un recuerdo común, sino como un estímulo no resuelto. Y los estímulos no resueltos, vuelven. Ahora hay otro factor importante. La mente humana no solo recuerda lo inesperado. También lo reconstruye. Esto significa que después de la conversación, el cerebro no solo la recuerda. La reinterpreta. La analiza desde diferentes ángulos. La revisa como si estuviera buscando una respuesta oculta. Y en ese proceso, la emoción se refuerza. Esto es clave. Porque cada repetición mental no es neutral. Cada repetición fortalece la conexión emocional. Ahora aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que para generar impacto hay que decir algo perfecto. Pero la mente no se engancha con lo perfecto. Se engancha con lo que no termina de entender. Y aquí es donde empieza la diferencia entre alguien olvidable y alguien que permanece en la mente. El olvidable es claro. El predecible. El que no deja preguntas. El que no deja misterio. El memorable es diferente. No porque sea confuso, sino porque deja espacio mental. Y ese espacio es donde el cerebro trabaja. Y ese trabajo es lo que crea pensamiento recurrente. Ahora, en la siguiente parte vas a entender algo aún más fuerte. ¿Cuál es el tipo exacto de frase que activa estos mecanismos al mismo tiempo? ¿Y por qué el timing puede multiplicar su efecto sin cambiar ni una sola palabra? Continuará. Hasta este punto ya entiendes algo importante. No es la belleza de una conversación lo que deja huella. No es lo romántico. No es lo perfecto.
Es lo que queda abierto. Es lo que el cerebro no puede cerrar fácilmente. Y ahora llegamos al punto donde todo se concentra. La frase. Pero antes de darte la frase, necesitas entender algo que la hace funcionar. Porque si no entiendes el mecanismo, la frase por sí sola no sirve de nada. El impacto no está en las palabras. Está en el efecto psicológico que las palabras generan. Y ese efecto depende de 3 cosas. 1. Novedad emocional. 2. Autenticidad real. 3. Un pequeño vacío mental sin cerrar. Cuando estas 3 cosas aparecen juntas, el cerebro no lo trata como una conversación normal. Lo trata como algo importante. Algo que debe procesar después. Algo que debe revisitar. Algo que no se puede archivar fácilmente. Y ahí es donde empieza el impacto real. Ahora sí, la frase es esta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nunca había pensado en eso antes de conocerte. A primera vista parece simple. Incluso parece inocente. Pero psicológicamente activa varias capas al mismo tiempo. Vamos a desglosarla. 1. Cambia la percepción del impacto. Esta frase no dice me gustas. No dice eres bonita. No dice eres interesante. Dice algo mucho más profundo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Tú cambiaste la forma en que yo pienso. Y eso el cerebro lo registra como transformación. No como interacción normal, sino como algo que altera el estado mental. Cuando alguien siente que su presencia genera cambio en otra persona, se activa un tipo de conexión emocional más fuerte. Porque ya no es superficial. Es impacto. 2. Genera una revelación interna. La frase es una confesión. No es un cumplido. Es algo interno. Y el cerebro humano responde de forma muy fuerte a las confesiones. Porque una confesión implica verdad. Y la verdad genera confianza. Y la confianza es la base de cualquier conexión emocional profunda. Cuando alguien comparte algo interno sin ser forzado, el cerebro lo interpreta como autenticidad. Y la autenticidad no se olvida fácilmente. 3. Deja un loop abierto. Ahora viene la parte más importante. La frase no está completamente cerrada. Porque deja una pregunta implícita. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué exactamente te hizo pensar diferente? Y ahí empieza el proceso mental. El cerebro intenta completar la idea. Intenta entender el cambio. Intenta encontrar la causa. Y cuando no hay respuesta clara, el pensamiento vuelve. Una y otra vez. 4. Es rara en la experiencia cotidiana. Las personas escuchan cumplidos todo el tiempo. Pero rara vez escuchan algo que diga. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Cambiaste mi forma de pensar. Eso rompe patrón. Y cuando algo rompe patrón, el cerebro lo marca como importante. Porque lo diferente puede ser significativo. Y lo significativo merece atención. 5. Requiere presencia real. Esta frase no se puede decir sin estar realmente atento. No se puede fingir fácilmente. Porque nace de una observación. Y el cerebro humano detecta cuando algo es observado de verdad. No es solo lo que se dice. Es como se percibe la intención. Si es real, se siente. Si es falso, se ignora. 6. No pide nada a cambio. Esto es clave. La frase no pide respuesta. No busca validación. No intenta obtener algo inmediato. Solo expresa un estado. Y cuando algo no exige nada, paradójicamente genera más atracción. Porque no hay presión. No hay demanda. Solo impacto. Ahora, lo más importante. Esta frase no funciona por sí sola. Funciona cuando el contexto emocional la soporta. Y aquí entra el factor más ignorado por la mayoría. Reloj de arena con arena cayendo el timín. El momento en el que se dice cambia completamente su efecto. Si se dice en un momento superficial, su impacto es bajo. Pero si se dice después de una conversación emocional, su impacto se multiplica. Porque el cerebro está más abierto, más sensible, más receptivo. Y lo que entra en ese estado,
Se graba más profundo. Símbolo de peligro, error que destruye todo. Muchos hombres arruinan este tipo de impacto porque intentan forzarlo. Intentan repetirlo. Intentan usarlo sin contexto. O lo dicen sin autenticidad. Pero el cerebro detecta intención artificial. Y cuando detecta eso, el efecto desaparece. Resumen psicológico. Esta frase funciona porque crea transformación percibida, activa confianza emocional, deja incertidumbre abierta, rompe expectativa normal, requiere atención real, no pide nada a cambio. Y esa combinación es lo que hace que una conversación no termine en la conversación, sino que continúe en la mente después. En la siguiente parte vas a entender lo más importante de todo. ¿Qué pasa en las siguientes 48 horas después de que ella escucha esto? ¿Y por qué ahí es donde realmente se decide si alguien se queda en la mente o desaparece? Continuará. Hasta ahora entendiste algo fundamental. No es la frase sola la que crea impacto. No es la conversación perfecta. No es el momento en sí. Es lo que el cerebro hace después. Porque una conversación no termina cuando termina el diálogo. Termina cuando el cerebro deja de procesarla. Y en muchos casos, eso no ocurre inmediatamente. De hecho, en conversaciones emocionalmente cargadas, ocurre algo completamente distinto. El procesamiento continúa. Horas después. Días después. Sin que la persona lo controle. Y esto es donde entra la parte más importante de todo lo que estás aprendiendo hoy. El cerebro no cierra experiencias emocionales rápidamente. Cuando una conversación es normal, el cerebro la archiva rápidamente. Pero cuando una conversación contiene sorpresa, emoción, algo inesperado o una frase que deja duda, el cerebro no la archiva. La mantiene activa. Como una pestaña abierta en segundo plano. Y eso significa algo muy importante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la mente sigue trabajando en ella incluso cuando la persona está haciendo otra cosa. Botón de repetir, el efecto de reproducción mental. Después de una interacción emocional, el cerebro empieza a reproducir la experiencia. No exactamente como un recuerdo plano, sino como fragmentos. El tono de voz, la expresión facial, una frase específica, un momento de silencio, una sensación inesperada. Y cada reproducción no es pasiva. Cada reproducción reactiva emoción. Esto es clave. Porque el cerebro no solo recuerda. El cerebro revive. Lo que pasa en las 48 horas. En este periodo ocurre algo muy específico. La mente intenta dar sentido completo a la experiencia. Y si hubo algo abierto en la conversación, ese vacío se convierte en el centro del procesamiento. Por ejemplo, si una frase dejó una duda emocional, el cerebro vuelve a ella. Si algo sonó diferente, el cerebro lo reanaliza. Si hubo una sensación nueva, el cerebro intenta explicarla. Y aquí está el punto más importante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, lo que no se entiende completamente, se repite mentalmente. Microscopio, el sistema de recompensa también participa. No es solo pensamiento lógico. También es emocional. Cuando una experiencia tiene carga emocional positiva, el cerebro activa el sistema de recompensa. Eso significa que recordar la conversación no es neutral. Puede generar sensaciones reales. Curiosidad, interés, conexión, bienestar emocional. Y esto hace que la persona vuelva a ese recuerdo no por obligación, sino porque se siente atraída hacia él mentalmente. El efecto real no es obsesión. Es reprocesamiento. Muchas personas malinterpretan esto. No es que alguien se obsesiona mágicamente. Es que el cerebro está haciendo su trabajo natural. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, intentar completar información emocional incompleta. Y si la conversación dejó una frase abierta, una emoción no resuelta, una interpretación ambigua, entonces el cerebro sigue intentando cerrarla. Símbolo de peligro porque muchos hombres pierden todo aquí. Aquí es donde la mayoría arruina el efecto sin darse cuenta. Después de una buena conversación, hacen esto. Mandan demasiados mensajes, intentan explicar más, buscan confirmación inmediata, rompen el silencio natural. Y el problema es simple. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, están interrumpiendo el procesamiento mental. El silencio no es vacío. Es parte del proceso.
Es donde el cerebro organiza lo que sintió. Si lo llenas con ruido, rompes la construcción emocional. El poder del silencio post-conversación. Cuando una conversación termina de forma natural y no se interrumpe, el cerebro entra en modo de procesamiento profundo. Y en ese estado, revisa lo dicho, reinterpreta momentos, refuerza emociones, construye significado. Y eso es lo que realmente crea conexión duradera. No lo que se dice en el momento, sino lo que se procesa después. Cuando alguien empieza a aparecer en la mente sin esfuerzo. El punto más importante de todo esto es este. Cuando alguien aparece en la mente sin intención, significa que el cerebro lo está priorizando. No porque la persona lo decida, sino porque hay algo pendiente. Algo emocional. Algo sin cerrar. Y eso hace que la mente regrese una y otra vez. Botón de repetir el ciclo final. En conversaciones que dejan huella ocurre este ciclo. Conversación emocional, algo queda abierto, el cerebro lo revisa, se genera emoción repetida, el recuerdo se fortalece, la persona vuelve a la mente, se forma conexión mental. Y ese ciclo no necesita esfuerzo externo. Ocurre solo. La verdad final. Si lo resumimos todo. No es la frase. No es la técnica. No es el truco. Es esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La mente humana no puede ignorar lo que no entiende completamente y al mismo tiempo le genera emoción. Y cuando algo cumple esas dos condiciones, no desaparece rápido. Se queda. Se repite. Se instala. En el blanco cierre del video. Al final, lo que estás viendo no es una fórmula de seducción. Es una explicación de cómo el cerebro procesa experiencias humanas reales. Porque cuando entiendes esto, entiendes algo más grande. Las personas no recuerdan conversaciones perfectas. Recuerdan conversaciones que las hicieron pensar.